uno aparentemente creyó que son bendición y realmente lo que hizo fue añadirle a la vida de uno una cantidad de tristezas, una cantidad de problemas, y uno a veces llama bendición, digamos, un recurso, una plata, una moto, pero muchas veces con eso nos hemos extraviado el camino. Muchas veces con eso que aparentemente es bendición, nos hemos desviado, hemos recaído, hemos vuelto a hacer lo malo. Entonces, agradeciéndole a Dios porque la bendición más grande que podemos experimentar hoy es tenerlo a Dios y estar vivos, estar vivos. Hoy Dios nos dio la oportunidad y nos dio esta bendición de estar regocijados en Él, de estar comprometidos en Él, de estar meditando en Él. Entonces, en ese orden de ideas, pues le damos muchas gracias a Dios por este día, por sus vidas. Y bueno, vamos a iniciar hablando de ese contraste que habla el proverbio el día de hoy, ese contraste entre el justo y el malvado. Podríamos decir que es ese contraste a veces, es ese mismo contraste que hay entre el bien y el mal. Podríamos hablar que es un contraste entre los defectos de carácter y entre la integridad. Entonces nosotros siempre vamos a tener la balanza, donde Dios quiere que la balanza esté equilibrada. Y cuando hablo de este capítulo, pues contraste incluso es una función que tienen los televisores cuando están arreglándole como el brillo, cuando están arreglándole como la imagen, más que la imagen es como el brillo, el color, la nitidez. Eh, yo no sé ahora los televisores de ahora, pero los televisores de antes, los que eran como cajones, salía ahí cuando uno estaba en configuraciones y le salía a uno contraste. Y entonces uno le aumentaba o le disminuía y la imagen mejoraba o perdía como nitidez. Yo no sé si alguna vez en un televisor utilizó esa función. Entonces, el contraste es con uno mismo. La confrontación es con uno mismo y con Dios. Dios viene a la vida de uno a despertarlo espiritualmente, a avivarlo a uno espiritualmente para que uno se confronte con lo bueno y con lo malo. Se confronte con lo que uno tiene de justo y se confronte todavía con esas áreas que puede decir uno que todavía hay maldad, todavía hay maldad. Entonces creo que este proceso de vida, el proceso de la fundación, nos sirve para que usted llegue y haga el pare y empiece a arreglar esa función y que haga de cuenta que usted es como un televisor y que le están acomodando ese contraste. ¿Para qué es ese contraste que hace Dios en la vida de nosotros? ¿Para qué es esa confrontación que trae Dios en la vida de nosotros? Para que cada vez recuperemos la condición de justos. Justo es un hijo de Dios. Perdón, justo es un hijo de Dios. Justo es uno que le cree a Dios. Ese es un justo. Ese es un justo realmente para Dios. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, Dios viene y nos mete en el proceso para que nosotros recuperemos y hace ese contraste nosotros para que recuperemos la nitidez de justo. Porque quizá muchas de las áreas de nuestra vida estuvieron caminando como malvados, como malos, como injustos. Muchas de las áreas de la vida de nosotros ni siquiera aplicábamos lo que dice el versículo 1. Mire, los proverbios de Salomón. Y dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Así haya tenido los problemas que sean con su papá y con su mamá, la palabra de Dios siempre lo va a llevar a uno a honrar a papá y a mamá. Sean lo que hayan sido, haya pasado lo que haya
acontecido. Aquí dice que el hijo sabio alegra al padre. ¿Qué está dando alegrías cuando uno está en ese contraste? Ese contraste, véalo como el proceso. ¿Sabe qué es lo único que uno produce? Alegrías. Uno está produciendo la alegría al padre y uno está dejando de producirle tristeza a la madre, porque en el fondo ella es la que más sufre. Pero eso es cuando usted llega al proceso, usted llega al proceso. ¿Qué pasaría si ahorita nosotros llamamos que allá en la fundación vamos a dejar la puerta abierta y que todos se van a, y que lo más probable es que cuando se deje la puerta abierta, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si la puerta está abierta? Ahí lo dejo en su pensamiento. Entonces por acá me dice, no, pues si la puerta está abierta, voy a dormir otro ratico. Ahí me están diciendo eso, me voy a dormir otro ratico. ¿Y qué pasaría si alguno de los directores llama, vea que este muchacho que no quiere nada, que no quiere cambiar, que lo único que quiere es consumir, soplar? Cuando viene la obra de Dios a su vida, para eso llegó el Señor a su vida. No para que usted se aprenda unos dichos evangélicos y mantenga diciendo gloria a Dios, aleluya, amén. Dios viene para que usted pueda desarrollar la capacidad de darle alegrías a su padre y de quitar la tristeza de su madre. En otras palabras, para honrar a papá y a mamá. Y ese es un ajuste que tienen que hacer en nuestra vida. Porque yo no sé si ustedes ya se cansaron de hacerle daño a su familia, de lastimar a su familia. Y lo único que quiere Dios en este momento es que usted pueda darles a ellos alegrías. Es que usted pueda darle a ellos gozo, tranquilidad, paz. No es lo mismo llamar a su papá o a su mamá y decirle, no, él está aquí bien, que llamarlo y decirle, no, ahí está con ganas de que se tira por el techo. Ahí está promoviendo un plan de fuga. No es lo mismo. Entonces, esto tiene que ser algo para una persona que sea consciente. Yo después de tantos años me propuse y me he propuesto hasta el día de hoy darle alegrías a mi familia, darles felicidad, darles la tranquilidad de que no tienen que estarse preocupando por uno, porque ellos saben que la vida de uno está en las manos de Dios. Que usted logre entender de que su vida está en las manos de Dios y que ellos logren comprender de que si usted está en las manos de Dios, usted está en las mejores manos y que la fundación es una excusa para uno acercarse a Dios, para que el Señor venga y lo meta uno en ese contraste, para que el Señor venga y empiece a procesarlo a uno, para que el Señor venga y empiece a procesarlo a uno, empiece a trabajar en la vida de uno. Eso es lo único que Dios quiere, eso es lo que Dios necesita, eso es lo que Dios necesita, esa es su obra, esa es la obra de Dios, ¿ya? Entonces, sigue diciendo ahí cuando habla del contraste entre el justo y el malvado. También quiero hacer aclaración y quiero ir un poco más allá. Todo el capítulo del proverbio es importante, pero dice, mire, el justo es una persona que le cree a Dios. Y una de las cosas que Dios necesita restaurar en su vida es esa convicción, es esa fe. ¿Sabe por qué la maldad nos tiró al piso? ¿Y sabe por qué la maldad hizo lo que quiso con más de uno de nosotros? Porque nosotros habíamos perdido la fe. La fe es un estado espiritual. La fe no es decir yo creo en Dios, yo creo en Diosito lindo. Esa no es la fe. La fe va más allá. Dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y muchos de nosotros, aunque estamos en la fundación, estamos bajo circunstancia.
Estamos en la fundación circunstancialmente, pero aún no estamos convencidos del propósito de Dios en nuestra vida. Muchos todavía no han creído. Y todo lo de Dios opera y actúa por la fe. Dice que al que cree, todo le es posible. Y ese es un contraste, esa es una confrontación que nosotros necesitamos, que nos confrontemos con la fe, que nos confrontemos como justos y como malvados, que dejemos la condición. Un malvado no le cree a Dios, un malo no le cree a Dios, pero el que recupera la condición de hijo de Dios y de justo empieza a creerle a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el justo oye la voz de Dios, recibe la palabra de Dios, recibe el devocional, recibe la instrucción, recibe el principio de Dios. Mire, usted tiene que permitirse que su vida esté apoyada en la palabra de Dios, que su vida esté apoyada en los principios de Dios. Yo no le voy a hablar de religión, no le voy a hablar de que es que usted tiene que congregarse en tal lado, pero sí le puedo decir que usted necesita fortalecer el área espiritual todos los días, mañana tras mañana, para que ese contraste o para que esa lucha que a veces se presenta y se da con su carne, con sus deseos, con sus conflictos emocionales, usted los pueda enfrentar, usted los pueda superar a la manera de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, si usted no crece en la fe, y la fe, lo único, lo único, lo único que alimenta la fe es la palabra de Dios. Lo único que alimenta la fe es la palabra de Dios. No sé si algunos lo han oído, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Los papás, la mamá, la familia tiene que estar convencido, porque muchas veces uno le dice, haga esto, pero no están creyendo realmente que ahí está la obra de Dios. Y el Señor, cada que hacía un milagro, cada que hacía una obra, ¿sabe qué le decía a las personas? Y muchas veces uno le dice, déjelo ahí quietico, no le haga esto, no le lleve esto, y ahí mismo no están convencidos. A veces esa familia no queda convencida porque ahí mismo le dice, bueno, yo lo hago porque me toca. Bueno, yo lo hago porque usted es el que sabe y usted es el que manda. A veces hacemos cosas porque nos toca, porque el terapeuta, porque el líder, porque el director, porque el pastor lo dice, pero no estamos convencidos. Y un justo, ojo, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Un justo es uno que cree. Y nosotros habíamos perdido primeramente la fe en Dios y estábamos tan mal en la fe porque no recibíamos la palabra de Dios, porque no alimentábamos nuestro espíritu. Ya le dije, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera de alimentarte. O sea, si usted quiere alimentar la fe se alimenta de la palabra de Dios. No se alimenta de nada más, sino de su palabra, mi hermano. Y mire que la fe, o sea, un justo obtiene la victoria, pero es desde la fe. ¿Y sabe qué? ¿Sabe para qué Dios envía su espíritu? Para convencernos. El Espíritu de Dios Dios nos lo manda para convencernos. Dice que el Espíritu de Dios vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el convencimiento que lo va a llevar a usted a la victoria. Ese es el convencimiento, esa es la confrontación para usted poder ser transformado. Pero yo le digo a las personas, no solamente luche en sus fuerzas, luche desde la fe. La fe, por eso a un discípulo le dijeron, pelea la batalla de la fe. Usted pelea y usted tiene que aprender a batallar también, mi hermano, desde la fe, desde la fe. Y eso es esas son las armas que nosotros queremos apropiarnos. Armas que no son carnales, sino que armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas,
corregir lo deficiente en nosotros. Dice que esas armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para destruir todo conocimiento, toda la altivez que hay en nosotros, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y para que con la obediencia del Hijo de Dios de Cristo, nosotros podamos castigar la desobediencia que hay en nosotros. Desobedientes hasta no más. Pero uno cree que a veces el desobediente es el niño de 2 años. La desobediencia tiene que ver con la condición carnal del hombre, que le cuesta obedecerle a Dios, que Dios le dice para la derecha y uno voltea para la izquierda, que Dios le dice a uno, hágalo así, y uno lo hace a su manera, que Dios le dice a uno, mis planes son mejores que los tuyos, y a uno así quiere seguirse metiendo en los planes de uno mismo y se ha estrellado 20 veces y sigue la necedad, sigue la desobediencia. Y por eso los proverbios de Dios nos aconsejan. Los proverbios de Dios nos dicen, vea, hágalo así, hágalo de esta manera, es mejor así. Y sigue diciendo, voy a leer aquí el proverbio 2, los tesoros de maldad no serán de provecho. Los tesoros de maldad. Bueno, empecemos a hablar un poquito de los tesoros de maldad. O sea, todo lo que viene por no creerle a Dios. Todo lo que viene de no creerle a Dios. La verdadera maldad del corazón del ser humano es no creerle a Dios. Y la fundación es una escuela de creyentes. La fundación, además de trabajar la disciplina, el orden, la fundación, además de trabajar la terapia, lo terapéutico, de corregir esos comportamientos a través de lo conductual, lo cognitivo, también viene a trabajar su fe. Entonces abra su corazón todos los días, que Dios está trabajando su fe. O sea, Dios le habla a usted por esta palabra. En los proverbios y en cualquier parte de la palabra de Dios, Dios le habla a usted. Y la idea es que si Dios le habla a usted, usted pueda caminar en lo que Dios le ha hablado a usted, mi hermano. Y usted pueda caminar en lo que Dios ha dicho de usted. Dios no ha dicho que usted es un vago, Dios no ha dicho que usted es un disciplinado, Dios no ha dicho que usted es un chirrete. Dice que Dios todo lo que creó le quedó bueno y en gran manera, mi hermano. Todo, sin excepción alguna. Todo lo que Dios creó le quedó bueno y en gran manera. ¿Ya? Entonces le damos gracias a Dios por este devocional de restauración. Pero entonces empecemos a ver. Dios dice, ¿qué es un tesoro? ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es algo que uno guarda o una persona guarda con mucho cuidado. Yo siempre digo, si usted tiene un anillo de golfi, un anillo de acero, pero si usted tiene un anillo de oro con diamantes, ¿cómo lo guarda? ¿Cuál es tesoro ahí? ¿Cuál pasa a ser tesoro? ¿El de golfi? Es más, el de golfi usted lo deja en cualquier sitio por ahí. Pero vaya que el de oro con diamantes, ¿dónde lo guarda usted? Es más, lo puede meter en una caja fuerte. Así hay cosas, hay tesoros de maldad, hay áreas oscuras que nosotros tenemos que permitirle a Dios que llegue. Dios puede llegar porque Él es soberano, Él es Dios, Él es Señor, pero Dios trabaja con la voluntad suya. Dios puede hacer la obra en usted y en un abrir y cerrar de ojo Dios lo transforma a usted porque Él tiene el poder, por eso es Dios. Pero como Dios no violenta su voluntad, entonces Dios viene y lo convence por su espíritu a usted y le dice, hijo, yo quiero por la palabra que es una lámpara y nos ilumina el entendimiento, Dios viene y nos dice, necesitas entregarme ese tesoro de maldad, necesitas entregarme ese mal pensamiento, necesitas entregarme ese mal sentimiento, necesitas entregarme ese mal hábito. Yo no puedo creer que en este momento en una fundación se pierda un papel higiénico. Ahí para mí todavía hay tesoros de maldad. Que se pierda un papel higiénico,
Hay tesoros de maldad en el corazón. Recuerde que el Señor dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los homicidios del corazón. Recuerde que Vicosí también dijo, aunque esto está en la palabra de Dios, que del corazón salen las guerras. Esa guerra, ese estilo de vida, esos conflictos. Entonces hay áreas y en esos tesoros es que el enemigo y el diablo quiere trabajar, en esos tesoros de maldad. Porque los tesoros de Dios son diferentes. Porque los tesoros de Dios son amor, paz, gozo, bondad, benignidad, fe. La fe hace parte de los tesoros de Dios. La paz hace parte de los tesoros de Dios. El gozo hace parte de los tesoros de Dios. Esa es la obra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere transformar en nosotros. Eso es lo que Dios quiere procesar en nuestra vida. Pero esos tesoros de maldad, o sea, los tenemos bien guardados, los tenemos bien escondidos, los tenemos con cerradura. Y nos cuesta abrir estos tesoros de maldad. Creemos que son tesoros de oro, de joyas, de cosas preciosas. Mire, esos tesoros de maldad, esas áreas oscuras, usted mismo tiene que identificarlas y Dios se las va a hacer entender y usted entregarle al Señor. Un tesoro de maldad puede ser la pereza también. Un tesoro de maldad puede ser esa apatía. Mire que dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. El Señor no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. ¿Usted cree que el Señor, porque alguna vez el pueblo de Dios cuando los llevaron al desierto, se quejaron, así como se queja usted en la fundación, nos van a matar de hambre aquí en la fundación? Si usted el Señor lo guardó en la olla, lo guardó en la calle, no lo va a guardar ahora en la fundación. Oiga, y es triste que a veces hay personas que creen que le hace más daño en la fundación que en la calle. En la calle vivieron unas cosas tan complicadas y se sienten atropellados y se sienten lastimados por la fundación. ¿Y sabe por qué? Porque todavía hay áreas oscuras, porque todavía hay tesoros de maldad, porque no ha venido ese contraste entre el bien y el mal y no ha venido usted a definirse, porque yo le decía, ese contraste viene a definir en su vida, viene a definir en su vida una nitidez, viene a definir en su vida un brillo, una imagen de televisión y aclara o se oscurece. Eso es lo que Dios quiere, cada vez mostrar una imagen más nítida de su recuperación. Pero como Dios no deja que nosotros nos enmascaremos, como Dios no puede ser burlado, Dios sabe qué tesoros hay. Solamente que Él está esperando que usted mismo los abra y diga, Señor, en mi corazón hay esto, en mi mente hay esto, en mis sentimientos hay esto. Porque a veces nosotros no somos coherentes. Decimos algo, pero por dentro estamos sintiendo algo muy distinto. Mire que esto es otro tesoro de maldad. La mano negligente empobrece. Muchas veces somos negligentes con el tratamiento y no damos lo que tenemos que dar. Muchas veces somos negligentes con la casa que Dios nos ha puesto llamada fundación y no hay sentido de pertenencia. Usted fue negligente para trabajar esas áreas, por eso lo volvieron a tirar al piso. Pero cuando usted da lo mejor de usted, cuando usted se esfuerza a darle lo mejor a Dios, dice que todo lo que hacemos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Usted le está dando lo mejor es a Dios. Usted no le está dando lo mejor es a los hombres. Esa es mi fe. Yo por eso todos los días volteo, subo y utilizo un término que adopté en mi vida. Prefiero que me escurra lo de Dios. Prefiero que me exprima lo bueno, que Dios lo guarde a uno de que lo sigan exprimiendo allá en lo malo, porque allá sí había diligencia, pero para lo de Dios hay negligencia, hay pereza, hay apatía. Y por eso a veces viene ese contraste y esa confrontación donde a veces nos tienen que sacudir un poquito para que nosotros le demos lo mejor a Dios. Nuestro mejor tiempo, nuestra mejor plata, nuestros mejores recursos, nuestra mejor
capacidad, a muchos se las consumió la droga. Eso se exprimió el tesoro bueno y le hicieron un cambiazo. El diablo, uno de la tarde dijo, oh, el diablo vino y le hizo un cambiazo. A mí nadie me voltea, yo doy calle, yo doy mundo, a mí nadie me va a voltear. Y el diablo vino y le sacó los tesoros buenos y le metió los tesoros malos. Allí que llenó un corazón de tesoros malos. ¿Ah? Y entonces, esa es la obra de Dios. Y por eso estamos hoy aquí y por eso cada vez ponemos nuestra vida en las manos de Él para que Él pueda auxiliarnos. Y sigue diciendo, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Este es otro contraste. A veces usted invierte los tiempos. Cuando tiene que ir a recoger el cultivo, está durmiendo. Y cuando tiene que ir a dormir porque hay lluvia y no puede recoger el cultivo, invierte. Dice, el que recoge en verano es hombre entendido. ¿Qué necesita Dios? ¿Qué quiere Dios? Que usted recoja en verano. Que usted recoja cuando se debe recoger. Pero muchas veces usted quiere recoger y no ha sembrado. Voy a hablar un poquito del tiempo. Muchas veces usted quiere mandar y usted todavía está de ser mandado. Muchas veces usted le cambia el tiempo a Dios. Todo lo de Dios hace parte de los tiempos. Tiempo para nacer, para morir. Por allá Eclesiastés 3 habla de los tiempos de Dios que son perfectos. Incluso dicen, los tiempos de Dios son perfectos, dicen. Hay tiempo para todo. Y cuando usted tiene que ir a recoger en el verano, si usted recoge en el verano, en el momento que le toca, usted es entendido. A veces usted no está listo para ir a enfrentar situaciones. No le ha llegado el verano, no le han dado luz verde para ir a recoger los frutos. Y hay otros que quieren ir a recoger, y no han sembrado nada, mi hermano. No han sembrado nada. No han sembrado y quieren recoger. Y otros ya sembraron, pero no están esperando que llegue el verano, no están esperando que el fruto madure. Porque usted tiene que madurar todo su proceso, usted tiene que madurar los cambios y la obra de Dios se tiene que madurar para que realmente sea un fruto real, un fruto verdadero, un fruto que alimente. Y a veces invertimos los papeles allí. Y a veces el que recoge en el verano es hombre entendido, más el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Y a veces cuando no es el momento, sí queremos ir a hacer las cosas. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Cuál es la vergüenza? Que volvemos a lo mismo, al punto inicial. Muchos se estrellan por eso. Y por eso viene el contraste y viene la confrontación. Ese es el contraste y es la confrontación. Y voy a ir ahí lo que decía, donde dice, hay bendiciones. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Y ahí el versículo 6 es fundamental. Si usted quiere caminar como justo, que usted viva el versículo 6. Si usted quiere caminar como justo, pero si usted todavía quiere albergar maldad en su vida, maldad en su corazón, maldad en su mente, en sus emociones y en su voluntad, pues mi hermano, ahí va a seguir usted estrellándose. Ahí seguirá usted dándose contra la roca y la roca es Cristo. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Dónde está la bendición de su vida? ¿Dónde está la bendición para su vida? Ahí lo dice muy claro, en la cabeza del justo. ¿Y qué representa tener cabeza en la vida de uno?
Porque nosotros lo primero que perdimos fue la cabeza. Los sentidos nos los extraviaron de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso hay personas tan extraviadas que le dicen, mira cómo estás de mal. Y dicen, no, yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy haciendo las cosas mal. Mi hermano está confundido, está equivocado. No, yo estoy haciendo las cosas bien. Hay que, allí que, hay bendición, dice el proverbio, sobre la cabeza del justo. ¿Y sabe qué? Nosotros muchas veces hemos querido caminar, cambiar, transformar nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, sin contar con la cabeza. ¿Dios qué necesita? ¿Dios qué quiere? ¿Dios qué busca? Que usted se alinee a la cabeza. Si su cuerpo no está alineado a la cabeza, porque si a mí me da rasquiña en la espalda, de la cabeza sale una orden, rásquese, y me rasco. Y entonces la cabeza le da la orden a la mano y le dice, vamos a rascar la espalda, y los dedos y la uña. Pero muchas veces nosotros hemos querido caminar en un proceso de restauración, de rehabilitación, de resocialización, sin cabeza. A Dios no le gustan los descabezados. Y la calle, la olla, está llena de gente descabezada. Las iglesias, hay gente que va hasta la iglesia y no le gusta obedecer a la cabeza. Y por eso se niegan la bendición. La bendición en mi vida, yo puedo decir lo que es por tener cabeza, porque me enseñaron a reconocer una autoridad, porque entendí lo que representa tener cabeza sobre mi vida. Dice, tener cabeza es tener bendición en mi vida. Es un principio de Dios. Eso lo enseña Dios. Eso hace parte de la sabiduría de Dios. ¿Qué tanto se ajusta usted a la cabeza? ¿Será que usted está viendo como ve la cabeza? ¿Será que usted está oyendo como oye la cabeza? ¿Será que usted está hablando como habla la cabeza? ¿Será que usted discierne como discierne la cabeza, que es el olfato? Recuerde que el 80% de los sentidos están en la cabeza. Y así usted sea calle, así usted se las dé de bandido, así usted se las pique a bravo, la maldad lo ha tirado al piso. Lo han derrotado, mi hermano. Así usted tenga abrazo, así usted haya matado a 5, así usted sea hijo de Pablo Escobar, la maldad lo ha derrotado. Y por eso le tocó volver y por eso está ahí sentado. Estamos sentados. Pero si usted quiere la victoria, si usted quiere llegar lejos, le voy a dar ese consejo, mi hermano. Le voy a dar ese consejo. No se mueva de una cabeza. Si no la tiene, pídale a Dios, que Dios lo va a guiar. Pídale a Dios. Yo no me le impongo a las personas. Yo digo a la gente, pídale de corazón. Pídale de corazón, que Dios le va a dar ese privilegio a usted. Y donde sea, Dios responde. Yo alguna vez entendí que yo tenía esa necesidad en mi vida. Yo alguna vez entendí que a mí me faltaba cabeza y por eso, por más de que intentaba, la bendición la veía ahí y se me espumaba, se me iba. Volvía y me estrellaba, volvía y reincidía. Y sigo añadiéndole bendición a mi vida, sigo añadiéndole bendición a mi vida. ¿Y sabe por qué sigo añadiéndole bendición a mi vida? Porque si usted tiene cabeza, así todavía hayan cosas en su vida, Dios va a seguir trabajando con usted. Pero si usted se mueve de este principio, Dios lo suelta a usted. Dios lo suelta a usted. Porque a Dios le gusta trabajar con gente que se ajusta a la cabeza. A Dios no le gusta trabajar con descabezados o con llaneros solitarios. A Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta trabajar con llaneros solitarios. Y muchas veces, aunque queriendo cambiar, hemos querido movernos como llaneros solitarios, señores. Dios los bendiga a ustedes y la bendición del Señor. Es de Dios la bendición cuando lo ve él a usted con la intención en el corazón de ajustarse a la cabeza, de alinearse a la cabeza. No es fácil, pero es el orden de Dios. Es el orden de Dios. Si usted mira, la naturaleza humana lo enseña. ¿Usted sabía qué es lo primero que se le forma
a un bebé en el vientre, si alguien me dice que gana un premio, si alguien me dice que gana un Coffee Delight o un Super Coco, o si alguien me dice se gana 8 días de permiso. Uy, se abrieron los micrófonos de uno, apenas 10, 8 días de permiso, casi saltan de esa silla. ¿Usted sabía que lo primero que le forma a un bebé cuando está en el vientre? La cabeza. Así es. La primero que se le empieza a formar a él es la cabeza. De hecho, cuando tienen 2, 3 meses, los que han visto esas fotos y esas ecografías, cuando le hacen la ecografía, es pura cabeza. Es más, se ve hasta feíto, pero lo primero que le forman al bebé es la cabeza. Y después se le va y tiene un poquito de tronco y por último se le van formando las extremidades. Hay deformes, hay fenómenos en la recuperación, porque tienen formadas las extremidades, tienen formados los órganos, pero no tienen formada la cabeza. Es más, tienen deformada la cabeza, tienen una mala imagen de la cabeza, tienen un mal concepto de la cabeza. Y yo le digo a la gente, cuénteme cómo le va. Pero le puedo decir que si usted quiere contar con el respaldo de Dios en su proceso, en la vida, en su familia, en el trabajo, lleve cabeza a su casa. Métale cabeza a su vida. Métale gobierno, métale autoridad. Eso representa tener cabeza sobre la vida de uno. Métale autoridad espiritual, métale autoridad moral, métale directrices, porque las directrices vienen de la cabeza. Por eso a muchos todavía les cuesta acatar órdenes, acatar normas, acogerse a una simple directriz. ¿Y sabe por qué? Porque no les gusta cabeza. Y por eso la maldad, y por eso los tesoros de maldad se llenaron. Cada vez acumulábamos más tesoros de maldad, porque yo siempre digo, nos decían voltee para la derecha y nos ha gustado llevarle la contraria a la cabeza y volteamos para la izquierda. Y el único que trata ese problema del ser humano, el único que trabaja ese problema del ser humano realmente, mi hermano, es Dios. Dios es el que trabaja ese problema del ser humano. Somos necios, somos tercos, porque no nos gusta la cabeza. ¿Y sabe por qué? Porque esa área fue un área que dañó el diablo, fue un área que dañó el enemigo en el ser humano. Y por eso tenemos una mala imagen. No, yo que le voy a hacer caso a otros, yo aquí qué le pasa y esto y lo otro, y ese es peor que yo que me voy a sujetar, yo que voy a obedecerle a otro. Y ese es el daño que Dios quiere sanar en nosotros. Esa es la verdadera restauración. Ese es el verdadero contraste entre justo y malvado. Malvados cuando andábamos sin Dios y sin ley. Y ahora como somos justos, ahora reconocemos y respetamos una cabeza. Y sabe que no lo hacemos porque nos toca, sino que lo hacemos en amor. Si usted quiere comprender esto, si usted quiere entender esto, usted va a ver la mano de Dios todos los días en su vida. A veces hay familias que se saltan este principio y hay hogares que no entienden lo que es el respeto por la autoridad y ellos mismos ayudan a veces a violar eso en la fundación. Como también hay personas entendidas y familias entendidas que lo más importante es tener cabeza, porque cuando hay cabeza hay bendición. Amén. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Y yo me quedo con eso. Yo quiero todas las bendiciones que Dios tenga para mi vida, pero sé que esas bendiciones bajan cuando Dios me ve desde el trono celestial, que yo camino con cabeza, que yo camino con autoridad. Es la manera de mover la mano de Dios. Entonces, pues le damos gracias a Dios por este día. No sé si alguien quiere allí dar un aporte. No sé si por ahí vi a Luis. ¿Quiere añadir algo ahí? Amén, Esto, apóstol. Bendiciones para todos. amén. Por aquí ya. eh, la justicia, o entender el ser justo, yo siempre lo he entendido como
Se debe seguir a Dios no por conveniencia, sino por convicción. O sea, ser justo es estar totalmente convencidos de todo lo que ha dicho el apóstol durante esta mañana y es entender qué es lo que verdaderamente Dios quiere en mi vida y entender, tratar de entender así sea un 1% los pensamientos de Dios. Porque siempre, y he visto casos de directores, de internos, de gente secular, de gente social, que siempre que están en problemados y que siempre que rayan en el problema más grande, salen a buscar a Dios. O consultan con un líder, con un pastor, con una persona de Dios. ¿Qué hago para entender y para seguir a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar hasta esos extremos? ¿Por qué no empezamos a buscar la justicia de Dios? Y cuando hablamos de justicia, hablamos de la balanza, ser equitativos. No sigamos a Dios por conveniencia, sigámoslo por convicción, porque estamos totalmente convencidos de qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De eso se trata, de estar convencidos de que esto es lo que me conviene, porque simplemente dejamos pasar 10 meses, un año, tal vez 2 o tal vez 3 años, y después nos olvidamos totalmente de lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Y con una manera tan fácil, pero es que es una manera facilísima, volvemos a retomar nuestro viejo estilo de vida, porque seguimos siempre a Dios por conveniencia, porque me conviene para que mi mamá me abra la puerta, porque me conviene para que el trabajo me lo devuelvan, porque me conviene para que mi esposa vuelva conmigo, porque me conviene por esto, por esto y por esto y por esto, y no no por convicción, no porque estamos totalmente convencidos. Cuando adquirimos la convicción en Dios, adquirimos la justicia y aprendemos a ser justos. Y cuando adquirimos esta convicción, no sabemos ni de dónde venimos, ni por qué hicimos lo que hicimos, porque ya lo olvidamos nuestro pasado, vivimos y nos proyectamos en el hoy y en nuestro resto de días que nos quedan en la tierra para seguir adelante en lo que verdaderamente Dios quiere para mí. Y cuando uno entra en esa convicción, Dios comienza a hacer obras y cosas maravillosas en nosotros. Esta, esta, esta semana y media, 2 semanas me ha servido demasiado para meditar. O sea, sigo en el tratamiento, sigo en el proceso, sigo en muchas cosas, sigo entendiendo demasiadas cosas. ¿Sí? Lo que está pasando en la humanidad, lo que la profecía más segura. O sea, sigo con la convicción de que es Dios el que verdaderamente nos ayuda, el que verdaderamente nos pega ese empujoncito, el que verdaderamente nos muestra, el que dice es por acá, es por allá, es Dios. Sin Él es imposible. Entonces sigo convencido. Y no lo sigo porque la palabra dice y prosperarás y te bendeciré. No, no, porque a Abraham se le dijo, el apóstol tocaba ahora lo de Abraham, a Abraham se le dijo y te bendeciré y te multiplicaré. Pero él no lo siguió por la bendición, él lo siguió por la convicción de que era Dios que le hablaba. No importaba cómo le fuera, porque el mismo Job cuando perdió todo dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es una demostración de convivencia, de justicia, de que era justo. Por eso dice, en tierra de Uz hubo un hombre llamado Job, el cual era justo, perfecto, apartado del mal. Y ahí nombra la justicia. Estaba en la balanza, estaba en la estatura de Jesucristo. Job. Entonces, alcancemos esa estatura. No lo siga por conveniencia, que porque le va a ir bien, que porque Dios, sí, muchos dicen y es bueno, dicen, no, es que Dios me bendijo, es que, hermano, usted haga lo que le toca hacer como ser humano y como ser espiritual, ¿sí? Y llegará allá. Miren, estaba estudiando en estos días el capítulo 4 de Apocalipsis y dice que Juan cuando empieza a recibir toda la revelación en la isla de Patmos le dice al Señor, ven acá. Y Juan escribe ahí en el capítulo 4, y fui, e inmediatamente cuando él obedece a la autoridad, estaba en el espíritu. Dice el verso 2 o 3, dice, y en cuestión de segundos, tal vez de milésimas de segundos, ya estaba en el espíritu, y aquí se me mostró todo.
Por eso también dice Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es justicia, eso es ser justo. Andar en el Espíritu y entender, o sea, meternos en la cabeza, el apóstol lo decía ahora, la cabeza, se forma la cabeza, se forma todo. Y el mismo proverbio dice, átalas a tu cuello. O sea, que atemos aquí para que la cabeza no se nos mueva, no se nos mueva nuestra manera de pensar. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nos recomiendan siempre, siempre eso, alcanzar esa justicia, hermano. Así que no lo sigamos por conveniencia. Si usted está ahí porque le conviene, has empezado mal tu tratamiento. Pero si usted está por convicción de que Dios va a hacer algo, una senda nueva, que va a crear algo nuevo, que te va a llevar a lugares que vos ni lo esperabas, que te va a llevar a donde Él quiera y tenga pensado hacerlo, estás convencido y estás en conveniencia con Él y has llegado a un acuerdo con Él y Él hará. Mientras tanto, Él te suelta, porque por eso hablamos del libre albedrío. Ah, si quiere ir por ese camino, hágale, mío. Yo ahí no me meto, porque Dios es un Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un placer. Amén, Luis, así es, así es. Felipe, ¿va a decir algo? Buenos días. Pues que ahí muestra como el concepto que hay que hay sobre la justicia en este proverbio, que pues pone como dos puntos, como dos formas en la que se ve la justicia. Y, y hay una parte que dice que somos cabeza y no cola. Entonces, lo que yo pienso ahí es que las cosas funcionan es porque tienen una cabeza y nosotros a veces queremos estirar para otro lado. Y si nosotros no, pues no nos metemos con la autoridad, pues nosotros no vamos a poder ver las cosas realmente como son y no vamos a poder ver nuestra vida como, como el resultado de cosas perfectas y de cosas buenas que ha hecho Dios. Entonces a veces no nos podemos ver como nos ve la cabeza porque no estamos ahí. Y lo que queremos es vernos de otra forma. Y Dios dice, Dios ahí está diciendo que si no es con la cabeza, es con la cola, o sea, es todo lo contrario, es todo lo opuesto. Entonces, están como las dos formas de vivir, como pegándonos a la cabeza o nosotros estando carnales. Entonces, que siempre hay que buscar la autoridad para poder ver lo que nosotros somos. Entonces, ese es mi aporte. Gracias. Amén, amén, Felipe. Alejo. Buenos días para todos. Contento, apóstol, porque cada día este grupo crece más. Contento por escuchar las palabras del pastor Luis, por los muchachos del Palmar que incluyen a Dios en su vida y en su proceso. Mientras usted hablaba, yo me confrontaba y decía que alguna vez fui necio y no escuché el consejo de mi padre. Y mi vida fue quebrantada, atesoraba esos tesoros de maldad. ¿Y qué conseguí? No conseguí nada, tristeza, pérdidas, dolor. Y, y así como alguna vez fui curioso y probé las drogas,
Hoy quiero ser curioso con las cosas de Dios. Cuando usted decía que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios, cada día quiero inclinar mi oído para que sus palabras le den el entendimiento que tanto mi vida necesita. Ser conforme y ser obediente cuesta, hay que pagar un precio, pero las bendiciones de Dios son maravillosas y, y muchos siguen a Dios, pero como decía Luis, no lo siga por conveniencia, sígalo por convicción. Y quiero cerrar diciéndole a usted que está pasando por un momento difícil, pasando por una situación, que lea 2 de Timoteo 1:7, donde dice: Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entréguele todas esas cargas a Dios, que Él le va a dar la salida. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga, muchachos. Entonces, eso es. Meli, Edward, amén, Edward. Acepto y modifico. Acepto, acepto y acepto. Así Dios me los es. bendice a todos. Un abrazo. Feliz porque hoy es un día en victoria. Es un día acompañado de la mano de Dios. Véngase lo que se venga. Ahí ya no hay excusas, mío. Entonces, hoy me pone Dios en el devocional a escuchar muy atento, a ser obediente y a dejar a un lado mi voluntad y hacer la de Él. Cuando todo esto pasa, siempre Dios nos sorprende. La bendición de Dios llega a tiempo, ni antes ni después. Feliz por la intervención de mi líder Lucho, una persona a la que le llevo en mi corazón mucho respeto, hermano, desde que lo conocí. Feliz por el testimonio que dio Alejandro ahora de haber aceptado esta vez a Dios. Su forma de ver las cosas, de hablar y de actuar han cambiado, lo han transformado para un hombre de Dios. Con Dios no hay pierde, papá. Con Dios todo es ganancia. La prueba es ganancia y de la felicidad y el gozo llega la abundancia. Cuando yo veía años atrás, muchos años atrás, a la gente llorar o quebrantarse con una alabanza, decía yo, Dios, pero ¿qué es lo que pasa? Esa gente está loca. ¿Cómo una alabanza me va a quebrantar a mí? Eso no tienes cuándo. Cuando una palabra me va a confrontar. Es que yo vine a aprender a confrontar, es en una fundación. Vine a aceptar que yo necesitaba de Dios porque en mis propias fuerzas siempre la embarraba. Hoy la palabra es muy clara. Y cuando yo creo que uno busca a Jehová y lo oye, yo creo que los temores empiezan a decaer. Todo ese, digamos, esa incertidumbre que había, que era andar con él, empieza a tener como sentido, ¿sí? Por eso cuando yo oigo testimonios, yo me alegro mucho porque los milagros los hay. No hay suerte, no hay coincidencias, son milagros. Es Dios presente en cualquier aspecto de tu vida, haciéndote cambiar, transformar. La obediencia yo creo que para mí ha sido lo más difícil, sujetarme, pero con Asofutep, ¿sí? Con ese respaldo que tengo de mis pastores, me he sujetado no de una manera que digamos obligada, no, sino que es muy bacano cuando a usted hablan y te hacen ver las cosas a través de la palabra, se apoyan en la palabra, ¿sí? Eso me alegra mucho a mí, me llena de gozo. Le transmito a los muchachos de esa misma forma y todas las personas que vienen aquí, porque eso es muy, muy bueno, que todas las personas que entran por esa puerta tienen un mensaje de aliento, de amor, de testimonio. Y yo creo que de eso nos está formando Dios, testimonio. Atrás de nosotros vienen mucha gente, muchas generaciones
Nosotros no podemos morir sin dejar huella. Nosotros no podemos morir sin dejar ese legado tan hermoso, hermano, que es que le digan el día de mañana, mi papá, mi abuelo, murió de la mano de Dios. Eso sí, dio lora, pero hubo un tiempo en que no sabemos qué pasó, su vida la cambió Dios, empezó a servir y hoy esta familia se regocija, así no él no esté, se regocija porque al lado de él va a estar. Entonces yo creo que todo esto me confronta, el día de hoy me confronta mucho por la obediencia, me da mucha alegría toda la gente que se conecta, somos personas imperfectas, pero que ha utilizado Dios de cierta manera para llevar alegría a un hogar, para otra vez restaurar familias, para unirnos en un equipo, mientras otros en este momento tienen su día incierto, nosotros lo tenemos seguro con Dios. Seguro que sí. Sí, hay recibos, hay situaciones que resolver, hay cosas que hacer, pero cuando vos vas de la mano de Dios confiado con Él, seguro que todo va a pasar bien a nuestro favor. Me alegra mucho ver a Juliana en la fundación. Hijo, te amamos, te queremos mucho. Dios siempre tiene un lugar de privilegio reservado para ti. Siempre, siempre, de parte mía, de mamá, te queremos mucho. A todos los muchachos que hoy se levantaron, a las familias, a mi apóstol, a mi pastor Lucho, a todos, a Alejito. Próximamente yo sé que en unos años va a ser pastor Paredes y voy a tener que hablar con el pastor Paredes de muchas cosas y yo sé que usted es un hombre de testimonio, usted nació para dar testimonio, mi viejo. A todos les deseo una feliz mañana. Hoy es jueves, Dios lo sabe, el cuerpo lo sabe, la mente lo sabe, enfrentándonos a la verdad. Hoy nos enfrentamos a la verdad es Dios, la verdad es sobriedad. Es más fácil cualquier cosa afrontada en la sobriedad que fuera de ella. Es mejor andar en los caminos de Dios. Así muchas veces creamos que ese camino no es el correcto, pero si es la voluntad de Dios, es justo, perfecto y a la hora que es siempre llega. Los amo mucho, los quiero mucho, de todo corazón, los llevo en mi corazón siempre. Preparémonos porque llega Navidad y Navidad va a estar llena de amor, hermano. Quiero aprovechar este espacio para esas personitas que están ahí, decirles que esta es la época donde los sentimientos de nosotros, los adictos, se vuelven más intensos, donde simplemente un villancico nos pone que ya salimos corriendo. Entonces, pues nada, yo creo que los muchachos creen que muchos en la fundación creen que esta es la última Navidad que van a pasar. No, esta es la primera de demasiadas decenas en sobriedad y disfrutando de la vida. Por aquí, bienvenidos por la última milla. Humildemente ahí vamos a sorprender y amar de la mano de Dios. Los quiero mucho, los amo mucho. Mis parceros, mis amigos, mis pastores, mi apóstol. Y nada, un abrazo gigantesco. Amor propio, papá. Eduard, ¿y qué era que le decían a usted? Que la cabeza, ¿qué era que le decían? Nunca me va a olvidar tantas veces, yo no entendía. Me decían que es que la cabeza debe estar conectada primero con el resto para que el resto funcione. Yo no entiendo ese pedazo. Cuando me di cuenta era que, claro, debe estar conectado con Dios primeramente. Y eso es lo que yo quiero, hermano, seguir ahí, hermanito. Los amo mucho, los quiero mucho. Si estuvieran aquí les brindaba una deliciosa arepa con queso y café, pero pues están lejitos, ¿no? Lucho sabe. Eso es como ir a la sazón de Lucho, papi, eso es increíble. Yo mejor no paso por ahí, hermano, para no tener inconvenientes. Aliste por allá en Tocotá que la familia se está creciendo. Ahí Alejandro dijo, la familia está creciendo. Amén, amén, amén. Esto es de Dios, papá. Esta zona es bendecida. Todas las familias que se restauran dentro de nuestras fundaciones, lo que es la fundación de Alejo, la del apóstol Matías, todas las fundaciones son una bendición y van a dejar un gran legado para muchas generaciones. Yo sé que sí.
Amén. Bueno, quedémonos con del Señor, que es la que no añade tristeza. Dice que la bendición de Jehová enriquece. Usted es rico en fe, porque usted está creciendo en convicción y usted se está alejando de la conveniencia, de las circunstancias, de es que me tocó, es que me arrean, es que me obligan. Déjese convencer por Dios y entre en ese campo del convencimiento y usted es una persona rica. Es que la riqueza no está medida solo en plata o en billetes. Usted es rico en fe, rico en amor, rico en perdón, rico en paciencia, rico en dominio propio. Oiga, ese dominio propio que necesita uno todos los días. Usted tiene algo y no se deje extraviar el pensamiento, pero usted tiene algo que no tiene Ardila Lule. Dios le ha dado a usted una gracia y le ha dado algo particular que no se lo ha dado Ardila Lule. O sea, que usted es rico en la fe. La Biblia habla de los ricos en la fe. Entonces, yo me quedo hoy con la bendición del Señor, hoy me quedo con la riqueza que Dios nos ha dado, de todo lo bueno, de todos los cambios, de todo lo positivo. Y lo que falte, estamos en el proceso de mejoramiento continuo. Y si estamos con Dios, Él va a ir emparejando lo que nos falta, señores. Entonces, hoy iniciamos este día, cerramos la semana. No, cerramos, no, es jueves, ya me estaba yendo, ya me estaba yendo lejos. Ya me estaba yendo para el viernes, imagínense. Ya le han metido uno ese cuento de que es viernes y el cuerpo lo sabe y ya uno ya está acelerando y hablamos de no acelerarnos. Entonces seguimos el día de hoy, jueves. Mañana nos vemos nuevamente en el devocional. Pero yo me quedo con la riqueza más grande que es la palabra de Dios. Estos principios lo confrontan a uno, lo llevan al contraste y lo llevan a uno a revisarse, lo llevan a uno a reflexionar, lo llevan a uno a examinarse, a hacerse la introspección y decir definitivamente, Dios, que hay tesoros que no son los tuyos, porque dice que nosotros somos un tesoro en vaso de barro, pero ahorita que yo miraba los tesoros de maldad, yo decía, ¿qué hay por allá oculto? ¿Qué hay por allá escondido? Y Dios nos va a ayudar cada vez a llenarnos más de Él y a llenar nuestra vida, nuestra familia y nuestra casa de lo de Él. Amén. Entonces, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Dios los bendiga a todos. Feliz resto de día.